para que termine este año 2013 y ya le hemos dado las gracias a nuestro Dios por cada una de las bendiciones que Él ha puesto delante de nosotros, por las bendiciones que Él ha dado a nuestros hogares, a nuestras familias. Y el Señor, vuelvo a decirlo, ha sido bueno para con nosotros. Pero se abre la puerta para un nuevo año, inicia el año 2014 y este nuevo año es una nueva oportunidad. Es ese cuaderno, quizás no con hojas tan blancas porque siempre vamos cargando cosas de los años anteriores, pero sí con una nueva expectativa, con una nueva oportunidad de seguir creciendo. Y el crecimiento, hermanos, siempre va a demandar de nosotros el madurar. Si un ser humano solamente crece pero nunca madura, podríamos decir que es un ser humano incompleto. Necesitamos crecer y necesitamos madurar para que haya un desarrollo normal, un desarrollo natural en el individuo, pero también en un organismo vivo. Y la iglesia es un organismo viviente, un organismo que vive por Cristo, un organismo que vive para el Señor. Acabamos de leer un pasaje que nos habla precisamente de tiempos, y tendríamos que decir de dos tiempos de crecimiento y de maduración de nuestro Señor Jesucristo. Y que también nos refiere a un momento muy específico, muy puntual de su vida, y podríamos decir que son solamente 3 días de los que nos habla así rápidamente el pasaje. Pero en total, en todo el pasaje que acabamos de leer, estamos hablando del tiempo de nuestro Señor desde los 40 días de nacido hasta los 30 años cuando va a iniciar su ministerio. Estamos hablando de muchos años en la vida del Señor y lo leímos en unos cuantos versículos. Y sería bueno que en esta noche pudiéramos poner atención a lo que esta porción de la palabra nos enseña acerca de crecer y acerca de madurar. Porque como iglesia necesitamos seguir creciendo, el tiempo va pasando y necesitamos seguir creciendo. Y este crecimiento se tiene que reflejar también en la madurez que como iglesia vamos alcanzando. Y vamos a ver cómo la palabra nos reta como iglesia en este crecimiento y maduración. Vamos a orar. Señor, delante de tu presencia estamos buscando la dirección de tu Espíritu, para que al meditar en tu palabra, al acercarnos a ella, podamos aprender, podamos recibir y atesorar la palabra que tienes para cada uno de nosotros, la palabra que envías para tu pueblo, una palabra que nos invita a reflexionar en lo que tú tienes para nosotros en el año que inicia, agradecidos por lo que nos has dado en este año. Te damos la honra, la gloria y la alabanza y pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén. Si nos acercamos a los versículos 40 y 52 de este pasaje del Evangelio de Lucas capítulo 2, y puede seguirme ahí en la lectura en su Biblia, nos damos cuenta que nos refiere 2 momentos de crecimiento, decía, y 2 momentos de maduración en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 40, y el niño crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Está hablando de nuestro Señor Jesús entre los 40 días de nacido y los 12 años de edad. Si usted quiere saber qué pasó, qué sucedía en la infancia de nuestro Señor Jesucristo, este versículo es el que nos lo refiere. Él se fortalecía, crecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Cuando llegamos al versículo 52 y leemos, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Este versículo 52 nos habla de nuestro Señor Jesucristo entre los 12 y los 30 años de edad. Y es el único versículo que nos refiere todo este periodo de tiempo de la vida, del desarrollo, del crecimiento de nuestro Señor. Hemos ido estudiando en la palabra y todo este año lo vamos a hacer acerca de nuestro Señor Jesucristo. El año 2014 nos va a llevar a profundizar en el Jesús de los evangelios.
Y vamos a darnos cuenta que el crecimiento, que el desarrollo de nuestro Señor no es distinto al crecimiento y desarrollo que cada uno de nosotros hemos tenido que llevar. El desarrollo que nuestros niños están teniendo, el aprendizaje que ellos requirieron o están requiriendo para poder crecer. Crecer en cada una de las áreas, en cada uno de los momentos y en cada una de las situaciones de la vida. Cuando la palabra nos habla de crecer en sabiduría, podemos enfocarlo inmediatamente hacia el conocimiento, pero sabemos que la sabiduría no es solamente el conocimiento que puede quedar en nuestra mente, sino la aplicación, y una aplicación correcta conforme a la voluntad de Dios de aquello que el Señor ha puesto delante de nosotros para aprender. Cuando hablamos de un crecimiento en estatura, bueno, si hablamos de una persona, pues sabemos que las células se van a reproducir, los huesos van a crecer, la persona se va a desarrollar conforme va pasando la edad. Sin embargo, ¿cómo medimos el crecimiento en esta área, en la estatura, o en ese crecimiento que nos refiere el versículo 40, en esa fortaleza que se requiere cuando hablamos de un organismo como la iglesia? Y tenemos que referirnos a esto porque como iglesia necesitamos seguirnos desarrollando. Y tenemos que medirlo precisamente en la cantidad de miembros, tenemos que medirlo en la fortaleza, es decir, en la calidad espiritual de cada uno de los miembros. Y entonces llegamos al otro punto de crecimiento que nos refiere este versículo 52, que es el crecer en gracia. Y se nos divide inmediatamente en dos áreas: la gracia para con Dios. Y tener gracia para con Dios no es otra cosa que el buscar de una forma continua ser delante de Dios agradables. Y tenemos que preguntarnos, como persona y como iglesia, ¿estamos siendo agradables delante de Dios? Y entonces se da un resultado. Y le somos agradables o crecemos en gracia también para con los hombres. El pasaje de forma inmediata nos va a referir, entre estos dos versículos que acabo de mencionar, a nuestro Señor Jesucristo como un joven adolescente, o incluso podríamos decir a un preadolescente, un puberto, es la palabra correcta. 12 años de edad. Y a veces consideramos que jovencitos, señoritas de 12 años de edad, pues les falta, ¿verdad? Todavía mucho por crecer, necesitan madurar, todavía son adolescentes, precisamente porque adolecen de muchísimas situaciones y experiencias de la vida. Pero el pasaje, exactamente en este periodo del crecimiento y el desarrollo de nuestro Señor, nos da una expectativa un poco más amplia y hay mucho que aprender de esto para nuestro crecimiento y desarrollo como iglesia. Porque hay que crecer y madurar, hermanos. Y en primer lugar, vamos a ver que crecer y madurar forman parte de nuestras costumbres. Los versículos 40 al 45 nos hablan de una costumbre que tenía el pueblo y nos dice que todos los años José y María subían a Jerusalén, es decir, venían desde Nazaret, donde vivían y radicaban, hasta Jerusalén. No era un viaje corto, era un viaje que les llevaba alrededor de 2 meses quizás, poder llegar y estar en esta fiesta, pero lo hacían cada año, había una costumbre. Y cuando nuestro Señor Jesucristo cumplió los 12 años, se une a ellos en esta costumbre. Ahora Él también, y a partir de esta edad, como lo hacían todos los judíos, a partir de la edad de 12 años, tendrían que tomar la costumbre de ir a Jerusalén a esta fiesta que es la Pascua. ¿Y a qué se subía a Jerusalén? Se subía a adorar. La palabra costumbre para nosotros tiene un signo quizás negativo. Parece que todo lo que hacemos por costumbre llega a perder interés en nuestra vida. No es esto a lo que se refiere a la palabra cuando nos dice que subían a la fiesta de la Pascua y lo hacían conforme a la costumbre en el versículo 22. La palabra costumbre aquí nos habla de una práctica o de un hábito que se ha desarrollado y que desarrolló el pueblo hebreo, que desarrolló el pueblo judío
Hablo del pueblo hebreo en gratitud porque Dios les libró, porque los sacó de Egipto y los llevó a través del desierto. Y del pueblo judío como remanente de estar todos los años recordando: el Señor ha sido bueno con nosotros, nos sacó de la esclavitud, nos trajo por un camino, nos llevó a la tierra prometida, y venimos cada año delante de Él a darle gracias por lo que Él ha hecho, por lo que ha hecho en el pasado y por lo que ha hecho este año con nosotros. Esto no es distinto a lo que estamos haciendo nosotros aquí. No tuvimos que viajar meses, no tuvimos que ir a pie quizás mucha distancia, pero estamos aquí para agradecerle al Señor. Y es un buen hábito. Cada domingo nos reunimos para adorar al Señor y para darle gracias por la bendición de la salvación, para adorarle por lo que ha hecho en nuestras vidas. Y esto es un buen hábito. Adorar al Señor nos lleva a abrir nuestra boca y declarar las grandes cosas que el Señor ha hecho con nosotros. Y esto es un buen hábito. Abrir nuestra boca y cantarle alabanza, y por medio del canto declarar cuán grandes cosas el Señor ha hecho y ha transformado nuestra vida, y puedo hacerlo en la vida de otros. Y esto es un buen hábito, es una práctica a la cual como pueblo tenemos que estar, disculpe la redundancia, habituados. Cuando algo no se practica, pues no somos muy expertos. Cuando un hábito no se desarrolla, entonces ese hábito simplemente no se lleva a cabo en nuestra vida, o podemos cambiarlo por otra cosa que nos llame más la atención, por algo que sea, y lo pongo entre comillas, más importante para nosotros. ¿Qué importancia tuvo en la vida de nuestro Señor que sus padres tuvieran este hábito? Pues quizás en el primer año de su vida ni cuenta se dio. En el segundo, en el tercero, en el cuarto, no sé a qué momento tomaría conciencia de que al menos por unos cuantos días y quizás meses, José y María no estaban ahí. Y hasta que cumplió 12 años, él pudo acompañarlos y estar con ellos. Qué importante es formar hábitos, formar buenas costumbres, formar en nuestras familias, en nuestros hijos y en nosotros mismos la práctica de ser agradecidos y de adorar al Señor. Y este hábito y esta práctica la vemos cada vez que nos reunimos, cada vez que somos invitados a adorar al Señor, cada vez que abrimos la palabra, quizás ahí mismo en casa, y podemos meditar solos o unidos, cada vez que podemos alabar, cantarle al Señor o declarar las cosas que ha hecho con nosotros. Pero si nos quedamos callados, y si, como dice la palabra, tenemos la mala costumbre o tomamos la costumbre de no congregarnos, pues entonces ese hábito se va perdiendo. Cuando no hacemos que nuestros hijos aprendan el hábito de agradar a Dios, el hábito de alabar a Dios, el hábito de adorar a Dios, estamos arriesgándonos a que las nuevas generaciones no se congreguen y no sigan glorificando al Señor. Y podríamos decir como buenos calvinistas, bueno, habrá un momento, el Señor lo va a alcanzar, Él va a tener el tiempo. Y efectivamente no estamos diciendo que esto no sea de esa manera. Dios tiene sus planes. Pero en tanto que eso pasa, es como lo que el Señor nos habla cuando habla de la ley. Y la ley, dice la palabra, viene a ser para nosotros un ayo, un cuidador. ¿Qué preferiría usted? ¿Ver a su hijo de 30 años venir a los pies de Cristo? Porque ese es el tiempo de Dios para él. Después de una vida donde ha buscado al Señor, donde ha sido educado en la palabra, donde ha sido educado con principios, donde ha caminado conforme a la ley de Dios, o después de una vida de estar en el mundo, revolcarse en el vicio, haber sufrido, haber perdido y haber llegado a lo más profundo de la sociedad para que el Señor entonces lo pudiera rescatar de ese foso cenagoso? Yo creo que como padres todos quisiéramos ver que los buenos hábitos, la enseñanza de la palabra, lleve nuestras familias a vivir vidas dignas delante de Dios y vidas plenas como la que Cristo nos ofrece cuando dice que Él ha venido a darnos vida y una vida abundante. La iglesia necesita buenos hábitos. Crecer y madurar se forma de buenos hábitos. No olvide esto.
Lleve buenos hábitos a su casa. El hábito de leer la palabra, el hábito de orar, el hábito de asistir. Es que mi hijo adolescente no quiere, no le gusta, prefiere ir con los amigos, tiene partido de fútbol, el deporte es bueno para él. No permita que el enemigo le engañe. Nada es más importante que venir y adorar al Señor. Nada. Y estoy pensando un momento, recordando las palabras que decía mi hermana Clara, aún con enfermedad. Y qué difícil. Porque a veces nos levantamos el domingo y ahí me siento mal, y me duele aquí, y me duele allá, y amanecí con dolor de cabeza y no me quiero levantar. Lo malo es que uno es el pastor y le dicen, pues tienes que ir aunque te duela. Hagámoslo, hermanos. Yo quiero decirles que, y ustedes lo saben, no soy una persona del todo sano, pero cuántas veces le he dado gracias a Dios, porque estando aquí, quizás sentado ahí en esa banca, el Señor me ha levantado, me ha dado voz, me ha puesto de pie, o no ha permitido simplemente que caiga desmayado, solamente por su poder. Porque la presencia de Dios es bendición para tu vida. Porque el hábito de adorar al Señor tiene que permear nuestro ser cada día. Cuando se terminó la fiesta, el Señor ya no estaba con José y María. Esta parte de la historia nos cuenta que José y María pensaron que estaban Jesús con todos los demás parientes y amigos que iban en la caravana de regreso, y dejaron que el tiempo pasara. Y aunque leemos 3 días, sucede lo mismo con el tiempo de nuestro Señor en la tumba, y sucede lo mismo que con el tiempo de Jonás en el vientre del pez. Es al tercer día, no 3 días reales. Imagínense nada más perder un hijo 3 días. Pero sí, el día que se regresaron, al siguiente día que no lo encontraron, y el que tuvieron que regresar para buscarlo, al tercer día pudieron encontrarle que estaba ¿en dónde? En el templo, ¿verdad? Y el Señor estaba ahí en el templo, y qué importante es que el reflejo de nuestro crecimiento y madurez, tómalo en cuenta como segundo punto, se ve en nuestros gustos y prioridades. Yo no sé qué otras atracciones habría en Jerusalén en ese tiempo, pero hoy un chico de 12 años perdido en la ciudad de Monterrey, pues quién sabe dónde lo encontraríamos. Creo que no en el templo, a menos que le hayamos formado el hábito y tenga esa dirección en su vida, en su mente, de dirigirse a la casa de Dios. 3 días después lo hallaron en el templo y estaba, no en un rincón temeroso, no sé dónde está papá y mamá, me dejaron, se regresaron a Nazaret y se olvidaron de mí. Sino que dice la palabra que estaba sentado con los doctores de la ley, y ¿qué hacía? Los oía y les preguntaba. Y claro, era nuestro Señor Jesucristo. Y vemos el versículo 47 y decimos, ese es mi Señor. Se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Déjenme decirle que Jesús no sabía más que cualquier otro niño judío de 12 años. No porque era nuestro Señor Jesucristo se sabía la Biblia de memoria. Esto no es cierto. La tuvo que aprender como todo niño de su edad. Tuvo que haberla estudiado, tuvo que haber sido educado por sus padres, tuvo que haber tenido el hábito de repetir una y otra vez la ley, como hasta hoy lo hace el pueblo judío. Y se mecen de adelante para atrás y repiten y repiten y repiten hasta que el Pentateuco se lo saben de memoria. Y los niños de 12 años se saben el Pentateuco de memoria, aunque usted no lo crea. Tuvo que estudiar. Tuvo que haberse desarrollado en él el hábito. Sí, la sabiduría de Dios, sí, la inteligencia, pero el crecimiento y el desarrollo tuvo que ver también con los gustos y prioridades que le fueron inculcados. Yo le pregunto, ¿qué gustos y prioridades hay en tu vida? A todos nosotros debemos de preguntarnos, ¿qué gustos y prioridades hay en nuestra vida? Y si
Un domingo por la mañana decimos hay un buen partido de fútbol, que al cabo que todos los domingos voy al templo, hoy no voy. Y lo van a dar gratis en cadena libre. No tengo ni siquiera que tener cable ni Sky. Bueno, eso va a hablar de que mi gusto y prioridad es el fútbol y no el Señor. Y así póngale lo que usted guste. ¿Qué gustos y qué prioridades van a ejercer dominio en su vida este año que estamos a punto de iniciar? ¿Sabes cuáles son? Los gustos y prioridades en los cuales se ha desarrollado el hábito. Pero nunca es tarde para iniciar. Si hoy no tienes el hábito de la lectura de la palabra, puedes empezar. Hace unas horas subía un aviso, y quiero volver a darlo por los que no tienen ese medio electrónico, pero tenemos hoy la facultad de que ni siquiera tenemos que leer, fíjese nada más. Subí un anuncio hace unas horas, le digo, que decía, a partir de mañana, día 1 de enero, vamos a estar subiendo un link es una dirección electrónica, en la que usted va a poder escuchar la Biblia en un año. Porque cuando decimos leer la Biblia en un año es leer 7, 8 capítulos. Bueno, ahora no los tiene ni siquiera que leer. Si tiene un teléfono, porque ahora todo el mundo tiene un teléfono, si tiene una tablet, si tiene una computadora, solamente le tiene que picar ahí y el aparato le va a empezar a leer a usted. Usted nada más tiene que oír. Y creo que oír no es un gran problema, ¿verdad? Porque si tenemos buenos los oídos, y si no, pues con un aparatito podemos hacer que funcionen mejor. Solamente tenemos que poner un poquito de atención. No desaproveche la oportunidad. Si tiene la oficina Libertad como la que tiene mi hermana Vero, qué bendición poder escuchar música cristiana toda la mañana y estar trabajando y que le paguen por ello. Eso es bueno. Dios es bueno. Si tiene la oportunidad de poder hacerlo también, de poner esta lectura y que la pueda oír su compañera, que la pueda oír su familia, que la pueda oír su vecino, va a ser bendición para su vida. La palabra nunca vuelve vacía. Siempre hace aquello para lo cual el Señor la ha enviado. Pero tenemos que reflexionar en dónde está nuestra prioridad. Porque si mi prioridad es la novela, entonces no voy a escuchar la palabra. Si mi prioridad son mis amistades y el social, pues quizás entonces no voy a participar de muchas otras actividades a las que nos van a invitar y de las que podemos aprender y desarrollarnos. El Señor fue encontrado en el templo. Decíamos hace un momento, o cantábamos hace un momento, y cuando tú regreses me encuentres haciendo, Señor, tu voluntad. ¿En dónde nos irá a encontrar el Señor si en este 2014 el Señor viene? Dios quiere que nos encuentre en el templo, alabando y glorificando su nombre. Crecer y madurar muestra o se demuestra por los gustos y prioridades de nuestra vida. Cuando seguimos el relato, vemos que María y José entran al templo, encuentran a Jesús en medio de los doctores de la ley y se sorprenden. Pareciera que viene un regaño, y bueno, es la mamá. Y le dice, hijo, ¿por qué nos has hecho así? ¿A qué horas te nos perdiste, verdad? ¿Que no sabes que no deberías de haberte movido? No sé. Madres de familia, ¿qué le dirían a su hijo si hubiera sucedido esto al encontrarlo? No, creo que muchas solamente lo abrazarían y qué bueno que te encontré. Pero María parece ser que sí le dio su regañada. ¿Por qué nos has hecho esto? Pero la respuesta del Señor nos habla de cómo crecer y madurar nos presenta retos y retos de vida. El Señor le responde, ¿no sabíais qué? Que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y me llama la atención la respuesta porque no le dice, ¿no sabías que en los negocios de mi Padre tengo que estar? Porque no lo ve como una obligación, sino como una necesidad personal. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Yo necesito estar en los negocios de mi Padre, dice el Señor.
Y podríamos pensar tú y yo, cada uno de nosotros, bueno, sí, él es el Hijo de Dios. Entonces, en los negocios de su padre, pues tenía que estar presente. Pero él no dice esto, dice, me es necesario. Y yo te pregunto, ¿tú eres un hijo de Dios? ¿O lo dudamos todavía, hermanos? Porque dije, te pregunto, ¿eres un hijo de Dios? ¿En qué negocios te es necesario estar? Y fíjate que no te estoy preguntando en qué negocios tienes que estar, sino en qué negocios te es necesario estar. Si no necesitamos involucrarnos en los negocios del Señor, hermanos, algo está mal en nuestras vidas. Porque a Dios se le necesita, su presencia se necesita, su palabra se necesita. Hay una necesidad en cada uno de nosotros como hijos de Dios. Anhelamos la presencia del Señor. ¿Anhelamos la presencia del Señor, hermanos? Que el Señor sea nuestro principio, nuestro centro, nuestro objetivo, el servirle, el agradarle y el estar delante de Él para este año que está por iniciar. Que nuestro objetivo sea cumplir los ministerios que el Señor ha puesto delante de nosotros. Y nadie es tan joven ni tan grande como para decir yo ya terminé o yo todavía no empiezo. Todos tenemos ministerios que podemos desarrollar. Desde casa, desde seguir compartiendo la palabra, desde tocar un instrumento, cantar, predicar, compartir con nuestro vecino y amigo que tanto necesita de Cristo. Y esto es un reto de vida. El apóstol Pablo va a hablar varias veces de distintos trabajos y nos va a decir que, por ejemplo, en el trabajo de ser un deportista, no se puede uno coronar si no ejerce esta profesión de una manera lícita, es decir, si no corre conforme a las reglas del juego en el que se está participando en el deporte. Nos va a hablar del oficio de ser un soldado y nos va a decir que no se puede ser un buen soldado si no se está sujeto, es decir, si no estamos involucrados perfectamente en ese negocio, y si nos vamos al negocio de la vida y no al negocio de aquel que nos tomó por soldados, estamos errando el camino. ¿Cuál es tu profesión? Y me llamaba la atención lo que decía hace un momento, ¿fue Ricardo? Sí, fuiste tú, ¿verdad? ¿Cuál es tu profesión? ¿Cómo tu profesión te va a involucrar no en el negocio de la vida, sino en los negocios de tu Padre? Porque tu profesión, tu habilidad, tu oficio te ha sido dado por Dios para que lo involucres y te involucres con Él en los negocios de tu Padre. Cómo esto va a ser una bendición en tu vida, para tu iglesia y una bendición del Señor para los que te rodean. Necesitamos pensarlo. Es un reto de vida. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Esta es palabra que solamente el Señor Jesús puede decir? ¿O es palabra que tú y yo tenemos que decir? Y tenemos que repetirnosla una y otra vez cada día de este año 2014. Que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y bueno, a veces somos incomprendidos. El versículo 50 nos dice que el Señor también lo fue. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Sin embargo, aun cuando sus padres no le entendieron, y esto es algo que suele suceder con los adolescentes, ¿verdad? Se sienten incomprendidos. Los padres no entienden. A Jesús no lo entendían. Sus padres, eso nos dice el versículo 50, pero dice el versículo 51, y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Crecer y madurar generan obediencia y sujeción. Si no estamos dispuestos a sujetarnos a la autoridad, si no estamos dispuestos a obedecer, si no estamos dispuestos a sujetar nuestra voluntad a la voluntad de nuestro Padre,
entonces nuestro camino está equivocado. Si no iniciamos este año sujetando nuestra voluntad a la voluntad de Dios, estamos caminando erradamente. ¿Cómo, Señor, voy a sujetar mi voluntad a la tuya? Principalmente necesito conocer la voluntad de Dios. Si desconozco la voluntad de Dios, no puedo sujetar mi voluntad a la de Él. Pero también es una cuestión de carácter. Y el carácter se desarrolla cuando uno crece y madura. Como iglesia, hermanos, necesitamos seguir creciendo y madurar. La madurez va a mostrarse cuando la iglesia esté sujeta a la voluntad de Dios. Cuando la iglesia obedezca la palabra de Dios. Cuando la iglesia trabaje, porque la palabra de Dios impulsa a ello. Cuando los retos que la palabra pone delante de nosotros se empiecen a cumplir en medio de nosotros. Y no tenemos mucho que escudriñar en la Biblia para saber cuál es la voluntad de Dios para su iglesia. El Señor Jesucristo, hablando a los discípulos, les dio la gran comisión y les dijo: y predicar el evangelio y hacer discípulos, bautízalos, intégralos, enséñales lo que has aprendido. Estoy parafraseando los dos versículos que nos hablan de la gran comisión en dos evangelios distintos. La pregunta es: ¿cuán dispuestos estamos, como el Señor lo estaba a sus padres, a sujetarnos como iglesia a la voluntad de nuestro Padre Celestial? 2014 se muestra delante de nosotros como un año de un reto grande para la iglesia del Divino Redentor. Queremos ver que la iglesia se desarrolle y crezca como una iglesia misionera y evangelista. Podemos aludir o hacer alusión al pasado y decir: la iglesia lo ha sido. Podemos contar iglesias, congregaciones y misiones que han salido de entre las filas de la iglesia. Eso es verdad. Pero no podemos sentarnos y decir: ya lo hicimos, y como ya lo hicimos, y ahí están las distintas iglesias formadas y trabajando, ya cumplimos. Y más aún pensando en que ya tenemos 96 años. Como ya estamos viejitos, ya nos vamos a sentar a descansar. La iglesia siempre es joven, hermanos. Y la iglesia joven necesita seguir reproduciéndose. La iglesia joven necesita seguir creciendo y necesita seguir madurando. Las nuevas generaciones de creyentes sentados en las bancas de esta iglesia necesitan saber que hablar de Cristo y compartir el evangelio es la esencia de la vida cristiana. Y conocer al Jesús de los evangelios nos va a ayudar a ello. Quiero retarles como iglesia que en este nuevo año, 2014, aprendamos juntos. Que este aprendizaje el Señor lo convierta en sabiduría, porque entonces vamos a hacer la práctica correcta de ese aprendizaje. Que vayamos cambiando nuestras costumbres y que nos hagamos de buenos hábitos. Y que esos hábitos sean los que manifiesten nuestra vida y el quehacer como iglesia. Que nuestros gustos y prioridades estén sujetos al Señor. Que no sea necesario estar en los negocios de nuestro Padre. Y que cada una de estas áreas de la vida como iglesia, pero también como parte de ella, como miembros de la iglesia, se manifiesten en obediencia y en sujeción a la voluntad y a la palabra de Dios. La iglesia es eso, un conjunto de personas. Las personas crecen y maduran. La iglesia necesita seguir creciendo y seguir madurando. En esta noche en la que terminamos este año y estamos a punto de iniciar uno nuevo, enfoquémonos en esto. En ponernos delante del Señor y decir: como tú quieras, Padre. A donde tú nos quieras llevar, a donde tú nos estés dirigiendo, queremos crecer y queremos madurar como cuerpo de Cristo que somos. Los hábitos que no nos están permitiendo crecer y madurar, Señor, esos quítalos de en medio de nosotros. Cambia nuestros gustos, pon nuevas prioridades en nuestra vida y sujétanos a tu voluntad.
Y lo que acabo de decir no es fácil de declarar, no es fácil de pedírselo al Señor. Pero si unidos como iglesia lo hacemos y nos comprometemos en obediencia al Señor, vamos a ver resultados. Vamos a ver la bendición de Dios en nuestras vidas y vamos a poder ver cómo se refleja en la vida de la iglesia lo que sucede con nuestro Señor Jesucristo en el versículo 52. Y nuestro Señor Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Sabiduría, estatura y gracia. Quisiera que te llevaras estas 3 palabras y que pensaras cómo yo hoy, en este nuevo año, voy a crecer en sabiduría. En estatura, pues a lo mejor ya no, ¿verdad? No podemos añadirle centímetros. Algunos todavía están creciendo, algunos ya no crecemos. Pero que ese crecimiento en estatura sea un desarrollo en una estatura espiritual. Y que sigamos creciendo en gracia, siendo agradables a Dios, y que esto genere que le seamos agradables a las personas, porque vean en nosotros la gracia de Dios. Ponte de pie, vamos a orar. Señor, gracias, Padre, porque tú eres el que nos elegiste para ser tu pueblo. Gracias, Señor, porque nos has incluido en tu iglesia. Y gracias porque nos has dado una misión, una comisión que realizar. Padre, te pedimos que tu palabra, Señor, siga viniendo fuertemente a nuestra vida. Que tu palabra, Señor, nos confronte. Que tu palabra nos rete, Señor. Como pueblo tuyo, como iglesia tuya, a crecer para tu gloria, a madurar para tu gloria, a seguir siendo bendición, Señor, y que en esa bendición la gloria sea dada a tu nombre. Te pedimos, Padre, que como iglesia podamos tomar compromisos con tu palabra, con tu adoración, Señor. Compromisos como pueblo de amor, de hermandad, pero principalmente compromisos, Señor, con tu evangelio. Un evangelio que ha transformado nuestras vidas y un evangelio, Señor, el cual impulsas por medio de tu Espíritu en nuestra boca a ser compartido. Que podamos, Señor, abrir nuestras bocas y mostrar a nuestro alrededor que conocemos a Jesucristo, que conocemos su palabra, su evangelio de amor, y que ese evangelio nos ha transformado y que ese evangelio, Señor, puede transformar aquellos que nos escuchan. Ponemos en tus manos esta iglesia, Padre. Que los retos, Señor, de este nuevo año nos lleven a crecer y a madurar en fe, en confianza, pero sobre todo en obediencia a tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Necesito aprender un poco a ir